Imagínate esto por un segundo. Un joven pastor, olvidado por su propia familia, ignorado por todos, sin armadura, sin experiencia en guerra y sin ninguna apariencia de grandeza, termina derrotando al guerrero más temido de su tiempo, escapando de un rey que lo quería muerto, sobreviviendo en cuevas, liderando hombres rotos y finalmente convirtiéndose en uno de los reyes más importantes de la historia. Pero lo más impactante de la historia de David no es que venció a Goliat. Lo más impactante es que, incluso cuando lo tuvo todo, estuvo a punto de destruirlo con sus propias decisiones. Porque la vida de David no es solo la historia de un héroe. Es la historia de alguien que pasó del anonimato a la gloria, de la fe al poder, del poder al error, y del error a una caída tan profunda que pudo haberlo perdido todo. Y justo por eso, su historia sigue siendo una de las más humanas, intensas y poderosas jamás contadas. Quédate hasta el final, porque la historia de David tiene batallas, traiciones, persecuciones, coronas, pecado, arrepentimiento y una lección brutal sobre lo que realmente define a una persona. No es cómo empieza, ni siquiera cómo cae, sino lo que hace cuando ya no puede esconderse de sí misma. Todo comenzó en Belén, en una familia común. David era el hijo menor de Isaí, y ser el menor en aquel tiempo no era precisamente una ventaja. No era el heredero natural, no era el más fuerte, no era el más visible. Mientras sus hermanos mayores proyectaban fuerza, presencia y capacidad militar, David pasaba sus días lejos del centro de atención, cuidando ovejas. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque muchas veces creemos que los grandes destinos empiezan en lugares importantes, rodeados de personas influyentes, con señales evidentes de grandeza. Pero David comenzó en silencio, en campos abiertos, en la rutina, en la soledad. Mientras otros lo veían como un simple pastor, ahí se estaba formando algo invisible para todos, pero evidente para Dios. Cuidar ovejas no era un trabajo glamuroso, era cansado, sucio, solitario y peligroso. Había que proteger al rebaño de animales salvajes, soportar el clima, mantenerse despierto y estar listo para reaccionar en cualquier momento. Y fue en ese escenario aparentemente pequeño, donde David desarrolló lo que después lo haría extraordinario: valentía, paciencia, sensibilidad espiritual y una confianza absoluta en Dios. A veces la gente solo recuerda a David por el momento en que derribó a Goliat, pero lo cierto es que Goliat no fue creado en el campo de batalla. Goliat fue vencido mucho antes, cuando David aprendió a pelear en secreto, cuando nadie lo aplaudía, cuando nadie imaginaba quién llegaría a ser. Mientras tanto, el rey Saúl atravesaba un momento oscuro. Había sido elegido como el primer rey de Israel, pero su corazón empezó a alejarse de la obediencia. Y cuando eso ocurrió, Dios decidió levantar a otro hombre. No uno perfecto, pero sí uno con un corazón dispuesto. El profeta Samuel recibió una misión extraña: ir a la casa de Isaí, porque de entre sus hijos saldría el futuro rey. Y cuando Samuel llegó, vio pasar a los hermanos mayores de David. Eran fuertes, impresionantes, parecían encajar perfectamente en el perfil de un rey. Pero uno tras otro, Dios los rechazó. Y entonces llegó una de las frases más profundas de toda esta historia: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Isaí ni siquiera había considerado llamar a David al principio. Eso lo dice todo. Ni su propio padre pensó que valía la pena presentarlo. Pero cuando finalmente lo trajeron desde el campo, Samuel entendió que ese era el elegido. David fue ungido en secreto. Aún no se sentó en un trono, aún no llevaba corona, aún no tenía poder. Pero algo había cambiado para siempre. El cielo ya había dicho quién era, aunque la tierra todavía no lo supiera. Y eso convierte esta parte de la historia en algo profundamente poderoso. Porque hay temporadas en las que ya fuiste escogido, pero todavía no has sido reconocido. Ya cargas un propósito, pero todavía sigues en el mismo campo, con la misma rutina y con la misma apariencia de siempre. David fue ungido rey,
y después volvió a cuidar ovejas. Qué contradicción tan fuerte, pero también qué lección tan brutal. El propósito no siempre se manifiesta inmediatamente. A veces primero se siembra en secreto. Con el tiempo, David llegó al palacio de Saúl como músico. Saúl sufría tormentos internos y cuando David tocaba el arpa, el ambiente se calmaba. Es increíble pensar en esto. Antes de ser una amenaza para Saúl, David fue alguien que le dio alivio. Antes de ser perseguido por el rey, fue útil para el rey. Antes de entrar en guerra, entró como servidor. Pero el momento que cambió todo fue el enfrentamiento con Goliat. Israel y los filisteos estaban frente a frente. Durante 40 días, un gigante llamado Goliat salía al campo y humillaba al ejército de Israel. Su tamaño, su armadura, su experiencia y su brutal presencia intimidaban a todos. Nadie se atrevía a pelear contra él, ni siquiera Saúl. Y justo en medio de ese caos apareció David, no como soldado, sino como repartidor. Su padre lo envió a llevar alimento a sus hermanos. David no fue al campo de batalla buscando fama, fue por obediencia. Y ahí escuchó las burlas del gigante. Mientras todos veían a un monstruo imposible de vencer, David vio algo distinto. Vio a un hombre desafiando al pueblo de Dios. Esa fue la diferencia. El miedo de los demás magnificaba a Goliat. La fe de David magnificaba a Dios. Cuando David dijo que él pelearía, nadie lo tomó en serio. Era joven, inexperto y aparentemente débil. Saúl incluso intentó ponerle su armadura, pero David no podía moverse con ella. No estaba acostumbrado. Y aquí hay otra escena inolvidable. David decidió pelear con lo que ya había probado en su proceso. Tomó su cayado, su honda y 5 piedras lisas. Eso es magistral, porque muchas personas pierden sus batallas intentando parecerse a otros. David ganó porque entendió quién era. No necesitó la armadura de Saúl, necesitó la convicción que había construido en secreto. Entonces David salió al encuentro de Goliat, y el gigante, al verlo, se burló. Lo despreció por su juventud, por su apariencia, por lo poco amenazante que parecía, pero David no respondió con inseguridad. Respondió con una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Le dijo, en esencia, que Goliat venía con espada, lanza y jabalina, pero él venía en el nombre del Señor. En otras palabras, tú confías en tus armas, yo confío en algo mayor que tú no entiendes. David corrió hacia el gigante. No dudó, no retrocedió, no esperó a que el miedo le ganara por dentro. Puso una piedra en la honda, lanzó y la piedra se incrustó en la frente de Goliat. El gigante cayó rostro en tierra. En ese instante, el muchacho invisible dejó de ser invisible. El pastor se convirtió en leyenda. El nombre de David empezó a correr por todo Israel. Y la victoria no fue solo militar, fue simbólica. Era la prueba de que Dios podía levantar a alguien improbable para derrotar lo que todos consideraban invencible. Pero aquí es donde la historia de David da un giro inesperado. Porque muchas veces creemos que después de vencer al gigante viene la paz. Y no, a veces después de tu mayor victoria empieza tu etapa más difícil. David comenzó a ganar prestigio. El pueblo lo admiraba. Las mujeres cantaban que Saúl había herido a miles, pero David a decenas de miles. Y esa canción encendió algo oscuro en el corazón del rey, la envidia. Saúl comenzó a ver a David no como un aliado, sino como una amenaza. El mismo hombre que antes encontraba alivio cuando David tocaba el arpa, ahora quería matarlo. Y desde ese momento, David pasó de héroe nacional a fugitivo perseguido. Este tramo de la historia es intensísimo, porque David tuvo que huir, esconderse, dormir en cuevas, moverse entre desiertos y vivir con la constante amenaza de morir a manos del rey. El ungido terminó como fugitivo. El vencedor de Goliat terminó escapando. El futuro rey terminó rodeado de tensión, dolor e incertidumbre. Y aún así, fue precisamente en ese desierto donde David se formó como líder.
Hombres endeudados, afligidos y rechazados comenzaron a unirse a él. No recibió un ejército perfecto, recibió personas quebradas y con ellos construyó una comunidad, una fuerza, una visión. Pero lo más impresionante fue que David tuvo oportunidades reales de matar a Saúl y tomar el poder por la fuerza, y no lo hizo. En una ocasión, Saúl entró en una cueva sin saber que David y sus hombres estaban escondidos allí. Era la oportunidad perfecta. Sus hombres le dijeron que ese era el momento, que Dios se lo había entregado en sus manos. David se acercó, pero en lugar de matar a Saúl, solo cortó un pedazo de su manto. Y después, incluso eso le pesó en la conciencia. ¿Por qué? Porque David entendía algo que muy pocos entienden. No todo lo que puedes hacer es algo que debes hacer. Él se negó a conquistar el trono mediante la violencia y la venganza. Prefirió esperar el tiempo de Dios antes que acelerar el proceso con sangre. Eso revela la grandeza de David antes de ser rey. No era solo valiente en la batalla, también sabía contenerse cuando la ambición podía justificarlo todo. Con el tiempo, Saúl murió en batalla. Y finalmente llegó el momento que parecía tan lejano. David fue reconocido como rey. Primero gobernó Judá y después todo Israel. Jerusalén se convirtió en su capital. Consolidó el reino, venció enemigos, organizó el gobierno y llevó al pueblo a una etapa de fortaleza y estabilidad. David ya no era el joven pastor de Belén. Ahora era el rey, el líder, el guerrero, el símbolo de una nación. Y sin embargo, aquí aparece una verdad incómoda pero eterna. Llegar a la cima no elimina tus debilidades internas. A veces solo las expone con más fuerza, porque fue precisamente en la etapa de mayor poder cuando David cometió el error más devastador de su vida. Una tarde, mientras sus soldados estaban en guerra, David se quedó en palacio. Desde la azotea vio a una mujer llamada Betsabé. La deseó, preguntó por ella, la mandó traer, y aunque ella era esposa de Urías, uno de sus soldados más leales, David se involucró con ella. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó encubrir lo ocurrido. Mandó traer a Urías del campo de batalla con la intención de que pasara tiempo con su esposa y así ocultar la verdad. Pero Urías era tan íntegro que se negó a disfrutar la comodidad de su casa mientras sus compañeros seguían arriesgando la vida en guerra. Y entonces David hizo algo terrible. Ordenó que Urías fuera colocado en la parte más peligrosa del combate y luego abandonado para que muriera. Y así sucedió. Este momento rompe por completo la imagen idealizada de David. El hombre conforme al corazón de Dios había caído de manera gravísima. No fue un simple error impulsivo, fue una cadena de decisiones conscientes, deseo, abuso de poder, manipulación, engaño y asesinato indirecto. Y quizá por eso esta historia tiene tanta fuerza, porque no nos presenta un personaje plano, perfecto e irreal. Nos muestra a un ser humano con una capacidad enorme para la fe, y también una capacidad real para fallar profundamente. Entonces apareció el profeta Natán, y en lugar de acusar directamente a David al principio, le contó una historia, la de un hombre rico que, teniendo muchas ovejas, le quitó a un hombre pobre su única corderita. David se indignó al escuchar aquello, su sentido de justicia explotó. Y entonces Natán le dijo las palabras que atravesaron su alma: «Tú eres ese hombre». En ese instante, David ya no pudo esconderse detrás del poder, ni de su cargo, ni de sus excusas. Quedó expuesto, desnudo ante la verdad. Y lo que vino después marcó la diferencia entre un corazón endurecido y un corazón que todavía podía volver a Dios. David reconoció su pecado, no se justificó. No culpó a otros, no atacó al profeta, no negó la realidad, se quebró. Y de ese quebranto nacieron algunas de las expresiones de arrepentimiento más profundas de las Escrituras. David entendió que había pecado no solo contra personas, sino contra Dios, y pidió limpieza, renovación, misericordia y un corazón recto. Eso no eliminó las consecuencias. Su casa vivió dolor, conflictos y fracturas.
La espada no se apartó de su familia. Hubo traiciones, violencia y amargura. David fue perdonado, sí, pero no escapó de los efectos de sus decisiones. Y esa es otra de las lecciones más poderosas de su historia. El perdón es real, pero el pecado sigue dejando cicatrices. La gracia restaura el corazón, pero no convierte el daño en algo que nunca ocurrió. Los últimos años de David estuvieron marcados por una mezcla intensa de honor y dolor. Siguió siendo rey, siguió dejando huella, siguió guiando al pueblo, pero también cargó con el peso de conflictos familiares profundos. Vio de cerca la rebelión, la traición y la fragilidad de su propia casa. Aún así, nunca dejó de ser una figura central en la historia de Israel. Preparó el camino para la siguiente generación. Aunque no construiría el templo, dejó lista gran parte de la visión y los recursos para que su hijo Salomón lo hiciera. Y cuando uno mira toda la vida de David en perspectiva, se da cuenta de que su grandeza no estuvo en ser impecable. Su grandeza estuvo en algo mucho más difícil: mantener un corazón sensible incluso después del fracaso. David cayó, sí, profundamente, pero no eligió vivir huyendo de la verdad. Volvió, se quebró, reconoció, aprendió, y esa capacidad de regresar hizo que su historia no terminara en la caída. La historia de David sigue impactando hasta hoy porque, en el fondo, todos podemos vernos en alguna parte de ella. A veces somos el joven ignorado que nadie toma en serio. A veces somos el que enfrenta gigantes imposibles. A veces somos el fugitivo cansado que siente que la promesa tarda demasiado. A veces somos el que alcanza lo que soñó y descubre que el verdadero peligro no estaba afuera, sino adentro. David nos recuerda que el talento no basta, que las victorias públicas no reemplazan el carácter privado y que el mayor enemigo de una persona no siempre es el gigante que tiene enfrente, sino la oscuridad que puede crecer dentro de su propio corazón. Pero también nos recuerda algo profundamente esperanzador: que una caída no tiene por qué ser el final, que incluso después del error todavía puede haber arrepentimiento, que incluso después del fracaso todavía puede haber restauración, y que Dios no trabaja con personas perfectas, sino con corazones dispuestos a volver. David fue pastor, músico, guerrero, fugitivo, rey, poeta y pecador. Fue valiente, brillante, apasionado y vulnerable. Vivió momentos de gloria inolvidable y episodios de vergüenza devastadora. Y precisamente por eso su historia no parece un mito frío e inalcanzable. Parece una vida real, intensa, humana, que respira. Quizá por eso nunca la olvidamos. Porque David no solo venció a un gigante, David pasó toda su vida aprendiendo a pelear con el gigante más difícil de todos, él mismo. Y esa es una batalla que todavía sigue hablando de nosotros hoy.